Bien. Bueno, vamos a arrancar. Es la clase, en realidad, esta sería como una mezcla de la clase 9 y 8 y 9, es como una cosa rara, pero bueno, en realidad se han pasado los tiempos y entonces estamos haciendo como reacomodando textos. Como les dije recién, voy a volver a repetir para que quede grabado. Vamos a terminar de ver adolescencia y vamos a arrancar con la adultez, que digamos, puntualmente la adultez en los textos que ustedes van a ver está focalizada más en la adultez media. ¿Por qué? Y esto voy a aclarar para que se entienda qué sentido tiene el texto que yo puse sobre adultez. Eh, a ver, en general no hay demasiados textos respecto a la adultez. De hecho, Jakub, que es el autor que yo tomé, que en realidad es un autor, un psicólogo que trabaja puntualmente y focalizando aspectos que tienen que ver con la vejez, con la, eh, digamos, con los aspectos psicológicos en la vejez, pero dentro de su texto habla sobre también la edad media, digamos, la mediana edad, la edad media, sonó como una época de tiempo. La mediana edad, porque obviamente él considera que hay aspectos que ya se empiezan a configurar en ese momento y que van a terminar de cantar en la vejez. Durante un montón de tiempo nosotros hemos puesto de vejez muy poco, ¿sí? Para este año yo pude conseguir este texto de Jakub, que habla sobre la identidad y el envejecimiento, y me pareció muy interesante focalizar en este aspecto, quizás mucho más que en otros momentos en los que la cátedra daba, digamos, esta etapa, porque en general lo que nos pasa a los adultos es que nos cuesta mucho trabajar la vejez, ¿sí? Eh, Trabajamos mucho la niñez, la adolescencia, después la adultez ya nos empezamos a quedar con cada vez menos textos, nos cuesta mucho poder mirarnos y poder analizar, porque bueno, en general uno es adulto cuando escribe un libro, y poder analizar esa etapa en la que está viviendo, ¿no? Eh, y la vejez también pasaba a ser un momento evolutivo en la que había poco contenido. Entonces, a partir de esta idea de identidad y cómo la identidad se juega en el envejecimiento, es que tomé al autor en vejez, pero ese autor tenía una parte en donde hablaba sobre la identidad en la mediana edad. Entonces me pareció interesante agregarles ese texto para poder hablar. Después había otros textos que nosotros no los vamos a ver, eh, que hablaban un poco de cómo, de la relación del adulto con el adolescente, cómo se va configurando esa visión también de la adolescencia en función de la mirada del adulto, que es el texto de Susana Sterbach, que ella plantea más que nada unos ejemplos de cómo la adolescencia y la relación con los adultos se establece en diferentes épocas digamos, de la historia, de la historia y del tiempo, digamos, cronológico de formas distintas. Bien, entonces a partir de esos textos, o sea, nosotros solo vamos a ver el de Jakub, pero a partir de esos textos es que mi idea era tratar de transmitirles a ustedes qué nos pasa con respecto a la adultez, qué nos pasa con respecto a la identidad, qué nos pasa con esta idea de ciclo vital que decía Erickson, cómo se va configurando, porque empiezan a haber quizás cambios que son más sutiles, ¿sí? Que ya no son tan drásticos como se venían dando hasta la adolescencia, pero se suceden un montón de cambios en esta época de la mediana edad y de la vejez. Y por eso es que quizás no hay demasiado ustedes tienen lectura complementaria, porque además lo que está pasando también es que muchos de los parámetros con los cuales se caracterizaba la adultez tenían que ver con la edad moderna. Entonces, esos parámetros hoy por hoy, así como los parámetros de la adolescencia, ya no pueden ser tan rígidos como eran en otros momentos, y empezamos a hablar de adolescencias, ya no podemos hablar de un modelo de adulto. Entonces ese modelo de adulto también está en construcción. Y es real que no hay tanta bibliografía
que pueda dar cuenta de esa construcción que se está dando también en esta etapa evolutiva, ¿no? Pero bueno, me pareció interesante este pequeña parte, digamos, de este texto de Jakub, en donde habla de, bueno, qué es lo que se empieza a configurar en esta adultez y que después nos va a servir para poder entender algunas cuestiones que tienen que ver con la vejez, ¿no? Sí, decime. Alguna pregunta que hace Mariana, que refiere al texto de Salvarezza y Rotter, si tampoco lo vemos, dice. Salvarezza creo que lo puse, no me acuerdo ahora, chicos, porque paren que después me voy a fijar bien, pero me parece que Salvarezza sí, el de Rotter no, el de Rotter está más destinado a adolescencia, y Sternbach tampoco. Pero a ver, no entran en estos textos que vamos a usar para el parcial. Ustedes si van a final tienen que estudiar todo esto, ¿sí? Excepto que hayamos digamos, hablado de un examen diferente para el final, por la nota o por lo que fuera que condicione, digamos, modificar el final. Un final implica saber todos estos textos. Pero bueno, por ahora en esta cursada yo seleccioné, me parece que Salvarezza sí lo puse, no estoy recordando ahora y no lo tengo a mano para fijarme, pero hasta donde tengo entendido lo había puesto. Después me fijo, cuando damos un cortecito, me fijo si estaba y entonces ahí lo ponemos. Rocío pregunta, en la clase 9 entonces queda Ana María Fernández. Sí, le mandé, chicos, el cronograma. Yo acá no lo tengo abierto. Les mandé el cronograma y yo es lo que les dije. A ver, lo que nos queda, hoy sí vamos a ver Lerner y Ana María Fernández, pero es lo que está en el cronograma, no... Porque si no vamos a empezar a tener como informaciones, no quiero que se empiece a ver, lo que está en el cronograma, lo que está en el blog, es lo que va a entrar en las clases de hoy y en las clases siguientes, ¿sí? En la clase siguiente. Y lo de la semana pasada, nosotros ya vimos a Verasturi, y bueno, y Erickson, obviamente. Para no confundir, y no quiero decir algo que por ahí estoy diciendo... Pero es lo que les puse en el cronograma que puse en el blog, o les mandé por mail además el cronograma para que ustedes lo tengan. Fíjense, marcan los textos. Eso van a ser los que van a entrar en el parcial, no van a entrar otros. Después al final será otro tema. Muy bien, voy a compartirles pantalla para poder empezar. ¿Cómo? Ahí me fijo el cronograma igual. Dale. Así, paren que... guárdenme un minuto que ahora les voy a compartir lo que estábamos viendo hasta el momento y... Un segundito, que ya... Ahí está. Vamos a ver lo de adolescencias. Ya agrando pantalla y ahí estamos. Bien. Bueno, hasta el momento vimos Erickson, vimos a Verasturi y Nobel, vemos Lerner, ¿sí? Vamos a ir a lo que plantea este autor. Brevemente, el texto no es difícil, lo que tiene bueno estos textos que son, digamos, llevaderos de leer, que realmente no son textos difíciles, y que permiten, digamos, una comparación, permiten que uno pueda ver, bueno, qué pasaba. A Verasturi tiene una mirada mucho más moderna de lo que es la característica del adolescente. Eso no quiere decir que esas características no se den, sino que, bueno, nosotros lo que nos sucede en la contemporaneidad es que tenemos que pensar a la adolescencia quizás con una multiplicidad que en otro momento quizás no se pensaba, ¿no? Había como un parámetro también de poder catalogar a las etapas dentro de parámetros, y también eso permitía tener un cierto orden, tener cierto manejo de la situación. Nosotros sabemos que en este momento actual no hay una sola forma de caracterizar una etapa, que puede ser que se sucedan un montón de características de forma similar en un grupo de personas, está muy, digamos,
afectada una etapa por el contexto social, eso obviamente que va determinando qué características predominan sobre otras. Y lo que plantea este autor, Lerner, es pensar cómo definir a la adolescencia, ¿sí? Uno generalmente habla de, bueno, es adolescente o está en la adolescencia, y ese juego de ser o estar es lo que, digamos, a partir de lo cual él empieza a tratar de hablar y de plantear esta definición de adolescencia, que no es fácil, ¿no? Y de poder, a ver, cuando uno trata de definir y de conceptualizar un momento, lo que trata es de poner cierto parámetro, ¿no? Muchas veces ese parámetro se busca desde un lugar cronológico, ¿no? Decir, bueno, empieza en tal momento y termina en tal otro, y a veces tiene que ver con las características que le atribuye a esa etapa. Ahora vamos a ver cómo en busca de esa definición podemos encontrar diferentes autores que van planteando diferentes modos de verla. Para que se entienda esto del ser o estar, lo que él dice, bueno, cuando hablamos de ser, lo que predomina es una función, digamos, ¿no? A ver, lo que busca, cuando uno dice, bueno, uno es, lo que está haciendo es calificar o clasificar a la persona, ¿no? Se vuelve un poco su esencia, pareciera que es algo que es, podríamos decir por momentos estático, que es algo que lo constituye y que además marca una característica que no puede ser reemplazada, pareciera ser. En cambio, en el estar aparece algo de la temporalidad, aparece algo de lo transitorio, aparece algo de lo que puede ir cambiando y modificándose por el devenir del sujeto, ¿no? Es algo más asociado quizás a un momento, a un contexto. Entonces, él plantea que en realidad, cuando uno tiene que empezar a pensar a la adolescencia, tiene que tratar de ir configurando estos dos aspectos, tanto del ser como del estar, para poder comprender a la adolescencia, ¿sí? Hay algo que se mantiene, hay algo de esa identidad que se va conformando y que pareciera ser que el sujeto es de determinada forma, y hay algo de lo temporal, de lo contingente que también subyace, ¿sí? Y él dice, bueno, uno muchas veces también para poder establecer esto de la definición y de si se es o se está en la adolescencia, a veces remite digamos, a una edad cronológica o remite a una cierta característica, y no necesariamente cumplir con esas características implica que el sujeto esté completamente en esa etapa y cumpliendo todos los requisitos de la misma, ¿sí? Entonces, a ver, para que se entienda esto, uno puede tener cierta edad y ser adolescente por la edad, porque está dentro de un grupo etario que se considera que es parte de ese momento, de esa etapa, pero tener y estar, digamos, de una manera mucho más madura que cualquier otro sujeto en ese mismo momento. O digamos, podríamos decir que está en un periodo de adultez y tener o comportarse o tener una personalidad que estaría más cercana al ser, eh, más inmadura, quizás con más características de un adolescente que de un adulto. Entonces, eso no, para que se entienda, no es que ni esté bien ni esté mal, sino que no tiene que ver, el ser y el estar no están siempre asociados, y si uno es adolescente actúa como adolescente, y si uno es adulto actúa como adulto, y es adulto y está como adulto, ¿se entiende? Entonces eso para que se comprenda. Hay alguien que le está pasando el gato por enfrente de la cámara que me encanta. Mi vida. Bueno, no pasa nada, no lo saqué, ¿no? Pero justo en un momento veo y pasaba un gato. Mi amor, él quiere participar también, o ella, no sé qué será. Perdón, Los perdón. gatos Justo están invitados también a la clase. Sí, no hay problema. A mí me Parte de la encantan, así que clase. no hay drama. Pero me dio gracia porque justo miré para ese lado y veo una cosita amarillita, naranja. Bueno, entonces, para comenzar, plantea esto, ¿no? Y en busca en la búsqueda de esta definición,
Bueno, hay diferentes formas que podemos entender a la adolescencia, ¿no? La adolescencia puede pensarse que comienza con las transformaciones de la pubertad, con las transformaciones físicas, y que luego se va, cuando ya esas transformaciones empiezan a estabilizarse, continúa con cambios más de nivel psicológico o emocional. Podemos también comprender como una época del sujeto, ¿no? Cuando hablamos de época, está quizás más asociado a la cuestión cronológica, ¿no? Lo mismo con las etapas. La idea de etapa siempre tiende a referirse y a plantear como una idea de condiciones, ¿no? Para cumplir, de características para cumplir en ese momento. También podemos pensar en la adolescencia, ese Lerner, como una transición, un pasaje. Esto en general, las culturas más primitivas tenían esta idea de pasaje a la adultez. No digamos, recaían mucho en una etapa ni en una idea de momento que se extienda mucho en el tiempo, sino más bien como a veces con un ritual o con una práctica se inauguraba, digamos, ese nuevo momento de la adultez. Y podríamos decir que en sociedades más modernas y más cercanas a nuestra contemporaneidad, podemos hablar como una condición biopsicosocial, ¿no? Esto que yo les decía, que un poco de integrar los aspectos digamos, del sujeto en todos sus ámbitos, en todas sus formas de desarrollarse, para poder tener una concepción del mismo de forma mucho más general y acabada. Ahora bien, esas son las formas en las que uno puede ir entendiendo o conceptualizando a la adolescencia. ¿De qué manera Lerner considera que hay que definir a la adolescencia? Él dice que hay que definirla como una producción sociohistórica, ¿sí? Que es un poco encontrar como un punto en común en todo lo que él está planteando. Cuando nosotros hablamos de una producción sociohistórica, lo que estamos tratando de decir es que el sujeto va a tener una adolescencia en función de su contexto, ¿sí? Y que ese contexto va a ir cambiando, cambia de un momento al otro. O sea, nosotros además estamos viviendo en sociedades que el cambio, digamos, social a veces se suceden a ritmos mucho más acelerados que los cambios que nosotros podemos tener en nuestras propias concepciones o representaciones. Entonces, si uno empieza a entender que la adolescencia o cualquier etapa, porque vamos a ver que Jacob también plantea algo de esto, ¿no? Algo de que, y lo mismo lo hacía Ana María Fernández, cuando decía, hay que entender el contexto sociohistórico para poder comprender que cuando uno cataloga una etapa, lo está haciendo desde un discurso puntual por ese momento sociohistórico. Entonces, entender a la adolescencia como una producción sociohistórica nos permite comprender por qué en sociedades primitivas la adolescencia era un rito de iniciación y por qué en sociedades más capitalistas, más modernas, empiezan a aparecer adolescencias con demandas, con indagaciones, con expectativas, empieza a ser un sector de la sociedad que empieza a ser posible de ser consumidor de productos, empieza a tener problemáticas que quizás en otro momento no se las hubieran planteado porque no tenían que ver con lo que la sociedad también depositaba en ese grupo etario. Entonces, entender eso nos permite también comprender que no hay una sola adolescencia, no hay una sola forma de transitar esa adolescencia, sino que nosotros nos vamos a encontrar con múltiples formas de transitar la adolescencia y que cuando el adulto hace el análisis o la mirada de esa adolescencia, la tiene que comprender desde la realidad de la persona que la está atravesando y no desde los parámetros que uno tenía como referencia, ¿sí? Esto para que quede claro. Obviamente que esto el autor lo dice con otros términos, yo lo estoy diciendo con los términos que, digamos, yo les puedo explicar esta situación. Entonces, nos encontramos que no podemos decir que es la adolescencia, ¿sí? Yo traté de, en diferentes momentos en donde ponía los títulos respecto a la adolescencia, decir las adolescencias, porque me parece que adoptar esta forma de definir al momento, a la etapa, a digamos, podríamos decir, este periodo del desarrollo,
definirlo como las adolescencias permite comprender esta dimensión sociohistórica, esta dimensión digamos, de la diferencia y de la multiplicidad de las historias de cada uno en función, a veces compartidas, ¿no? Porque, bueno, en una misma sociedad a veces están atravesadas por situaciones similares, pero en donde cada sujeto va a tramitarlo de la manera que pueda y que con las herramientas que cuente. Eso para que se entienda. Y bueno, ella las define como que son diferentes sujetos que están en ebullición, con diferentes preguntas en torno a su cuerpo, con necesidades diversas y cada uno con un proyecto identificatorio diferente. ¿Sí? Cuando hablamos de proyecto identificatorio, el autor lo que plantea es que, bueno, todo sujeto estamos a lo largo de nuestro ciclo vital armando un proyecto de identidad, ¿no? Nosotros vamos a ver con Jakub cómo él trata de plantear qué es la identidad, ¿no? Y digamos, qué noción podemos tener sobre la misma o desde qué lugar podemos definir a la identidad. Pero para adelantarme, en un punto lo que dice Lerner coincide con lo que vemos de Jakub, en que, a ver, el proyecto identificatorio es como mantener algún tipo de coherencia en nuestra historia, que en realidad se presenta bastante incoherente, que presenta bastantes cambios, que presenta una multiplicidad de situaciones que además cada uno las interpreta como puede. Y me parece que si podemos empezar como adultos a pensar a las adolescencias desde este lugar, quizás nos vamos a poder poner más en el lugar de quien está atravesando este momento que lo que podía suceder en otra etapa, ¿sí? Principalmente porque, y esto es una opinión personal, porque considero que lo que nos sucede muchas veces es que ese choque generacional que a veces se da entre quien está atravesando las adolescencias y los adultos que estamos ahí tratando de conformar también algún tipo de identidad dentro de ese momento, es que podemos leer lo que le sucede al otro solo desde nuestra mirada, ¿sí? Desde nuestra propia experiencia. Quizás si podemos hacer esa distinción, que lo que vive el otro es algo totalmente diferente a lo que viví yo, quizás podemos comprender más, ¿no? Y no atribuir muchas conductas o muchas características como simplemente una búsqueda de confrontación y de llamada de atención y de límites, ¿no? Y sino también como bueno, una posibilidad del otro de construir su propia identidad y su propia noción del mundo y de su historia, que no necesariamente va a ser igual a la que nosotros hemos tenido o la que nosotros pretendíamos que tuviera esta generación, digamos, que va a venir, o las generaciones que vengan después de nosotros. Bien, y en función de esta idea, digamos, de esta idea de entender a la adolescencia, va a marcar algunos conceptos, ¿sí? Conceptos que ya los hemos escuchado, quizás lo escuchamos con Averasturi, escuchamos con Erickson, la palabra crisis, la palabra duelo, y a partir de ellos, bueno, él va a dar una explicación de lo que sucede, porque bueno, siempre se suele decir, o desde el discurso, digamos, de muchos autores, cuando definían a la adolescencia, planteaban esta idea de que, bueno, había una crisis, es una crisis la de la adolescencia, allí se deben producir duelos, entonces él trata de explicar un poco, bueno, ¿qué es una crisis? Y él dice, bueno, sí, una crisis es una situación que suele surgir cuando hay cierta duda de que haya una continuidad, o tenemos como la sensación de que va a haber una modificación o una necesidad de modificación o determinación de un momento de nuestra vida. Y él dice, y esto me parece muy importante, que hay crisis porque hay cambios y porque hay oportunidades para ese sujeto de poder armar un proyecto identificatorio. ¿Sí? Vuelvo a decir, cuando hablamos de proyecto identificatorio, tiene que ver con una idea a futuro de quién soy, de quién quiero ser, de qué me gusta a mí, digamos, cómo yo me siento, no solo desde mi mirada interna, sino también desde lo que yo siento que los demás ven en mí. Entonces él lo que plantea es justamente que ¿por qué en esta etapa sí hay crisis? Porque hay cambios, quizás los cambios, además los cambios físicos marcan una mayor notoriedad, digamos, de esas modificaciones,
y porque además está la posibilidad de que haya un proyecto identificatorio. Digamos, socialmente está la posibilidad de que en ese momento se pueda armar un proyecto propio. A mí me parece, y esto lo pienso hace muchísimos años, ¿no? Que creo que en los últimos años lo dejé de pensar, pero durante mucho tiempo mi mirada hacia, digamos, lo que les sucedía a los adolescentes era que les costaba mucho encontrar un proyecto identificatorio. Yo creo que en los últimos años eh, han podido lograr nuevamente esta sensación de decir, bueno, ¿qué quiero para mí? ¿Qué quiero para mi futuro? De poder expresar sus propias ideas. Me parece que nosotros también, lo que nos pasó a los argentinos es que estuvimos atravesados por la situación de la dictadura y eso también marcó una dificultad en pensar un proyecto identificatorio que nos unifique, que pensara a futuro, digamos, esto de decir, bueno, de querer modificar las cosas, de querer confrontar con la autoridad, eh, que era, digamos, algo muy propio en la modernidad del adolescente y que quizás ahora se empezó a configurar desde otro lugar y se está pudiendo ver que hay nuevamente la oportunidad de un proyecto identificatorio eh, para los adolescentes, o las adolescentes. Y por otro lado, otro de los conceptos es el de duelo. Nosotros vimos con Aber Asturi que nombró 20.000 veces que el sujeto, el adolescente o la adolescente, hace duelos por diferentes situaciones de su vida, el cuerpo, la identidad, los padres. Y entonces lo que él plantea es que lo que observa en los adolescentes actuales o contemporáneos es que se sigue sucediendo esos duelos y hay obviamente un duelo por el cuerpo, por la identidad, por esos padres, pero fundamentalmente él los engloba en el duelo a crecer, ¿sí? Y él dice que crecer significa romper, ¿no? Desgarrar las estructuras que tenía el sujeto eh, como identidad, ¿no? Con cierta homogeneización, digamos, esa identidad infantil que se conformaba como completa, como con cierta, a ver, sin muchos quiebres. Y crecer le significa al adolescente desgarrar, digamos, porque significa eso, o sea, no es romper solamente, sino desgarrar, digamos, no, con un cierto, eh, digamos, juego de ir como parte por parte, desarmando esa identidad infantil, y que no muchas veces, o sea, a ver, puede pasar que muchas veces ese proceso no sea un proceso doloroso para el sujeto, pero sí es un proceso que, si bien no es doloroso, genera la posibilidad de hacer un duelo, ¿se entiende? O sea, si bien la palabra duelo nos remite siempre a dolor, en realidad duelo significa poder hacer un ejercicio de, digamos, de reconfiguración de nuestra imagen, de nuestra realidad, de poder resignar lo pasado, resignar a ver, cuando hablo de resignar, no con melancolía, no nostalgia, pero sí de poder ubicar a ciertas cuestiones, principalmente con la identidad, en el pasado y poder armar una nueva estructuración respecto al yo en el presente, sin añoranza de lo que se perdió, ¿se entiende? Porque si uno añora lo que se perdió, no está hecho el duelo. Cuando uno pierde algo y está todo el tiempo angustiado por lo que se perdió, el duelo todavía no está elaborado. Cuando uno habla de duelo, lo que está planteando es que ese afecto, digamos, la idea, la imagen, la expectativa que uno tenía en algo que ya no está, ya no genera dolor, no genera malestar, no genera angustia, y se puede configurar algo nuevo que está cargado de significados y está cargado de afecto, que es distinto al anterior. Es lo que plantea el autor que hace el adolescente. Hace un duelo,
que tiene que ver con crecer y que no necesariamente signifique dolor, ¿sí? No todos los adolescentes sufren su adolescencia. Al contrario, algunos las disfrutan y eso también tiene que ver con el entorno, ¿sí? Cómo el entorno fue acompañando a ese proceso para que pueda ser, a ver, posible el duelo, pero sin dolor. Y por último, en este aspecto de crisis o duelo, él dice que los padres también van a duelar. Y acá me parece interesante pensar esto, porque uno siempre habla del duelo del adolescente, pero no focalizamos tanto en qué le pasa al adulto. Y el adulto, y acá como para poder empezar a hablar algunas cuestiones que tienen que ver con la adultez, el adulto también tiene que hacer un duelo respecto a su lugar, respecto a la imagen que tiene de su hijo, hija, respecto a las expectativas que tiene puestas sobre ese hijo o esa hija. Entonces hay un montón de cosas que hay que dejar atrás, digamos, y que hay que empezar a configurar algo nuevo. Y muchas veces, no digo que pase siempre, pero en gran parte de los adultos lo que sucede es que nos resignamos a dejar atrás esa mirada, digamos, esa forma de reconocer el día a día, digamos, no es lo mismo ser padres de niños que el rol que uno tiene y la función que uno tiene que tener con un adolescente, con un adulto. Entonces, a veces también ese lugar o la pérdida de ese lugar que se conocía, genera muchísima confusión, genera mucha incertidumbre, genera malestar, angustia, y también hacemos lo mismo que hacen los adolescentes. Nos enojamos con el otro, en general lo que uno observa es que quizás el adulto se enoja con los adolescentes porque en algún punto proyectan ese malestar de no poder sentirse padres de niños, ¿no? Y de tener un rol que es muy distinto al de un adolescente. Es un desafío, digo, me parece que, y esto lo hablo, bueno, uno lo habla siempre, bueno, cómo son el vínculo padres-hijos en la adolescencia, pero esto también pasa con los que ejercemos la docencia y que por ahí en algún momento trabajemos o trabajamos con adolescentes. A ver, en mi caso particular me pasa cuando trabajo con adolescentes en el consultorio, de poder correrme de la mirada que uno tiene, de cómo pretende que sea esa adolescencia, de poder escuchar qué es lo que le está pasando al otro, ¿sí? Sin confrontación, sino acompañando, sin enojarse, digamos, por los cambios o por eh, la incertidumbre que nos genera el otro ante esa situación, porque si no también es muy difícil para este adolescente o la adolescente transitar este momento, ¿sí? Si tiene un adulto que también está más perdido que ellos para poder manejar esta situación, posiblemente la consecuencia no sea muy grata. Bien, ay perdón, siempre hago lo mismo. ¿Qué pasa con respecto al yo? Bien, acá hay tres conceptos que me parecen importantes a tener en cuenta. Uno es el de la especularidad. Este término lo ubica Lerner para poder explicar cómo se va a configurar el sujeto, ¿sí? En realidad siempre, a lo largo, digamos, del desarrollo del sujeto, desde el psicoanálisis se dio lugar a la función, digamos, muy importante función del otro en la conformación del aparato psíquico, ¿no? Del yo. Nosotros hemos visto desde Spitz qué importancia tenía ese vínculo con la madre, lo que la madre, quien ejerza la función, daba como respuesta a lo que necesitaba ese bebé, y lo que se configura en esa relación con el otro es una relación de espejo, ¿no? El otro funciona como un espejo de las necesidades de cada uno. Hasta que en algún momento ya no es necesario el adulto como espejo porque empieza a configurarse algo propio. Bien, ¿qué sucede en la adolescencia? Ya la mirada hacia los padres como búsqueda de un reflejo
de cómo hacer las cosas, de cómo interpretar el mundo, de cómo manejarme en ciertas situaciones, empieza a no ser tan necesaria. Empieza los sujetos a correrse un poco de esta mirada de los pares y empieza a destinarse la función de especularidad a los pares, ¿sí? El reflejo empieza a verse en el grupo, en el par, en los amigos, y a configurar su identidad, su yo, en función de ese reflejo que le da el par. Se sostiene la demanda de la especularidad, la demanda de que haya un otro que me interprete, ¿sí? En la adolescencia eso se sostiene, pero ya no está exclusivamente asociado a el reflejo de una situación o de una, digamos, de una respuesta del adulto. Entonces, eso no quiere decir que no, a ver, que el adulto lo que haga al adolescente no le importe. No, no. Lo que quiere decir es que ahora no solo mira a los adultos, sino que también empieza a mirar mucho a los pares. Y encuentra mayor afinidad para mirar a los pares, para poder ver cómo reaccionar, cómo actuar, cómo manejarse con situaciones de su contexto. ¿Es importante que esté el adulto igual devolviendo una imagen? Obviamente que sí. Sí, no podemos delegar todo esto en que, bueno, ahora se configura con los pares y entonces ya el adulto está corrido de la escena y ya no es necesario que devuelva una imagen al adolescente. Pero me parece que esta palabra especularidad nos lleva a la importancia de que haya un grupo, que haya un entorno de pares que lo puedan apuntalar y que además apuntalan entre sí, ¿no? Al sujeto a lo largo de este momento que es un momento de separación de esa vida con los padres y de esa búsqueda de respuestas y de reflejo del otro en la familia, y empezar a transitar un mundo en el cual se empieza a tener una mirada más autónoma de la realidad, ¿no? Obviamente que como ese pasaje no es tan de la noche a la mañana, es necesario que haya un otro, que haya un grupo que acompañe. Entonces, justamente lo que aparece es esta noción de intersubjetividad. En el vínculo y en la relación con el otro, en esa interrelación dialéctica con el otro, con el par, empieza a surgir un yo, ¿sí? Que va a ser cambiante, no va a ser un yo que siempre, digamos, surge y ya se mantiene a lo largo de la vida, pero empieza a surgir un yo que empieza a transitar esa adolescencia buscando, digamos, una idea de identidad, ¿no? Una noción de identidad propia. Pero es entre esa relación con los otros, con los pares, que se va a ir configurando en esta etapa ese yo, ¿sí? El yo que como todo, como se configuró cuando era chico, como un yo rudimentario y que después se va a ir adquiriendo la madurez para poder lograr la noción de quién soy, ya no digamos, en comparación ni en relación a los otros con los que estoy, sino con cierta idea de mismidad individual. Y algo que dice Lerner y que me parece importante es que permite esa intersubjetividad evitar la sensación de soledad, ¿no? De estar solo, de estar desamparado, porque también esto, yo les decía con Averasturi, la idea de desamparo, porque ya no porque los padres realmente no estén atentos a sus necesidades, es que en realidad tiene que conformarse también una nueva noción de padres, ¿sí? Entonces hay como una búsqueda de buscar a los padres que eran en la infancia, pero con condiciones que ya no son las de la infancia. Entonces se encuentra con que no consigue la respuesta que antes sí había. Entonces eso también deja en un lugar de desamparo, de no poder encontrar la misma seguridad y la misma sensación que se tenía en la infancia, y empieza a ser el par el que permite lograr, digamos, esa noción
digamos, de estar acompañado, de no estar solo, ¿no? De no estar aislado, dice Lerner. Y por último, la reacción a la incertidumbre, lo que dice es que, bueno, la adolescencia aparece como una búsqueda también de configurar un momento en el cual se pueda generar como una trinchera la incertidumbre, dice el autor. ¿Por qué? Porque el mundo adulto es un cúmulo de incertidumbres. El mundo adulto, además, es una incertidumbre para los propios adultos. En otro momento histórico, los adultos tenían mucho más claro su momento y sus características y tenían como más certezas, pero no estamos viviendo en un mundo de certezas. El adulto tampoco está viviendo el mundo de las certezas. Entonces, se ha vuelto mucho mayor, digamos, el mundo adulto, mucho, digamos, con más carga de incertidumbre que era en otra época de la historia. Entonces la adolescencia se vuelve un poco una trinchera, un lugar en donde me resguardo de la incertidumbre. Allí aparece, Lerner introduce de vuelta el término moratoria social de Erikson para poder explicar cómo se vuelve ese lugar en donde, bueno, no soy niño, pero tampoco soy un adulto, entonces me resguardo de muchas cosas que quizás, digamos, en la vida adulta no podría, tendría que hacerme cargo, tendría que poder estar responsabilizándome de esa situación, y en este momento quizás puedo ir probando, ir como transitando ese momento poco a poco. Pero bueno, es esa incertidumbre que genera la adultez, que genera un momento que no está claro, no se tiene claro tampoco cómo uno va a llegar a ese momento, no se tiene claro qué es lo que, además, por los cambios sociales que estamos teniendo, qué va a ser, digamos, del contexto social en ese momento cuando el adolescente sea adulto. Y eso también lo lleva a resguardarse en el aquí y ahora, ¿no? También esta cosa de la adolescencia, de todo ya, todo ahora, porque genera mucha ansiedad y mucha angustia, por un lado. Pensar en el pasado que ya está, ya no puedo volver y tengo que hacer un duelo. Y pensar en un futuro que me es sumamente incierto, con padres que tampoco están muy claros, digamos, y muy conformes con su propia adultez, porque también lo que sucede, porque esto tiene que ver con lo social, las representaciones de la adultez no están siendo representaciones positivas. O sea, ser adulto parece ser algo negativo y no algo positivo. Entonces, desde ese lugar, la incertidumbre se vuelve mucho mayor. ¿Sí? Y la búsqueda de, bueno, me vivo el presente y ya está, y no pienso el futuro, es una manera de resguardarme y de no estar, digamos, enfrentándome a situaciones que generan mucha ansiedad y mucha angustia. Bien. Bueno, y por último, habla de diferentes formas de transitar esa intersubjetividad que tienen que ver con las tribus, los jóvenes de vidas grises, dice el autor, que si no mal recuerdo lo toma de Ana María Fernández, eh, y las generaciones X y Z. Y esto tiene que ver con, bueno, estos son los millennials, centennials, las generaciones X, Y y Z. La Y serían los millennials, que bueno, por la edad seríamos los de 30 y pico millennials, y la Z serían los centennials, que serían los chicos que ahora están atravesando la adolescencia. ¿Esto qué tiene que ver? A ver, no voy a entrar tanto en detalle, porque bueno, ahí lo que hizo el autor fue describir un poco qué características tenían, pero lo que planteaba un poco era que pueden cambiar los momentos históricos, pero y cambian las características de la grupalidad, de los pares, de cómo los adolescentes van encontrando en esa intersubjetividad con otros modos de relacionarse y de expresarse a la sociedad, pero se mantiene la búsqueda de un grupo, ¿no? De algo que me identifique, todos nos podamos identificar con alguna idea, con algún rasgo, con algún gusto, la idea de pertenencia. Y bueno, esto de los jóvenes de vidas grises es en realidad, a ver, un grupo de jóvenes que en realidad no se identifican con
con ninguno, digamos, con ningún interés, con ningún grupo determinado, pero lo que dice el autor es, bueno, son los jóvenes que son ni, digamos, ¿no? Ni esto ni lo otro, es como que no tienen nada muy definido. En este grupo podríamos decir que están también los adolescentes en los que se ve mucha apatía, ¿sí? Como que no hay nada que le termine de interesar demasiado. Eh, Quizás digamos que además, no digo que digamos, que se vean solos y que no quieran compartir con otros, sino que en realidad también por ahí pueden integrar un grupo, pero que no hay nada que los defina puntualmente, ¿no? Ahí sí hay como mucho más, eh, a ver, desafectación de cualquier interés o como cierto ascetismo, ¿no? Esto que diría otra autora, que es Ana Freud, de tipo ascetismo, de que es no poner nada de afecto en las cosas del entorno, porque en realidad el afecto está como totalmente reprimido en su dificultad de poder sacar el afecto de sus padres. Entonces, los jóvenes de vidas grises es un poco los jóvenes que no entran en ninguna categoría respecto a sus gustos, a sus intereses o al manejo de la tecnología, como serían las generaciones X, Y o la Z, pero, pero que de todas formas se configuran como un grupo y como la pertenencia a algo, ¿no? Es que no es que eh, no quedan por fuera, digamos, no estamos hablando de sujetos que no tienen grupo, sino que en realidad no se identifican con nada, hoy le gusta esto, mañana no le gusta nada, no le interesa nada, no tienen como las ganas de, digamos, qué sé yo, no sé, las tribus por ahí estaban asociadas a por ahí grupos musicales o estilos musicales o cosas que les gustaban, no sé, los Flogger, esos que en alguna época, no sé, que fue a principios del 2000, que habían, sí creo que fue 2010, 2008, por ahí, 2007, 2008, que habían, digamos, este tipo de tribus que se denominaban tribus urbanas, y, y que bueno, no tienen esta idea, digamos, de configuración de grupo con el otro, pero que, digamos, sí pertenecen de alguna manera y con el otro quizás juegan este tipo de identificación en el que no nos interesa nada, no nos gusta nada, no tienen proyecto de nada, no están, digamos, encolumnados detrás de algún tipo de interés o de gusto o de manejo de la realidad de determinada manera, ¿no? Pues bueno, lo que tiene que ver con las generaciones X, Y, Z, que tiene que ver mucho con la tecnología, con el interés por la tecnología, con el manejo de las redes sociales, con este tipo de... También el manejo de las redes sociales también va determinando grupos, ¿sí? Yo creo que ya los que manejan Facebook ya somos, bueno, yo ya dejé de manejar Facebook pero porque me cansó, pero digo, es como que, por ejemplo, manejas Facebook y te manejas con esto, ya sos de un grupo etario, ya diría, rozando la adultez, mediana edad, más o menos, y, y si no, bueno, no sé, y ahora supongo que los chicos están con esto de TikTok. Entonces, bueno, manejan otras cosas que los adultos no tenemos ni idea, aunque muchas veces pasa que los adultos también lo usan, ¿no? Digo, pero bueno, tiene que ver con el manejo de la tecnología, de las redes sociales, de la exposición también que asumen con ellos. Entonces, caracteriza estas generaciones. Bueno, eso por un lado.